Bueno, siguiendo un poco con lo que estuvimos hablando hasta el momento, ya de forma general hablamos de prácticamente casi todos los componentes de la membrana. Estamos hablando del componente proteico de la membrana, que bueno, sabemos que las proteínas son el componente estructural con mayor número de tareas a desarrollar por parte de las células. ¿Sí? Ya conocieron un poco acerca del concepto general de las proteínas. Eh, Sabemos que hay que saber una serie de cosas acerca de las proteínas que son básicas, como por ejemplo tener el concepto general, saber un poco cuáles son las múltiples tareas, las tareas más habituales de realizar, ¿sí? Por parte de las proteínas. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que lo van a escuchar nombrar también en la parte de química, seguramente habrán comentado. De sobre todo saber en qué consiste, por ejemplo, en la estructura secundaria una hélice alfa, a qué se llama lámina beta, esas cosas que ya estuvimos comentando un poquitito, ¿sí? En una estructura terciaria, por ejemplo, me interesa más que nada que por lo menos tengan el concepto de lo que es una proteína globular y una proteína fibrilar, de acuerdo a la forma que tienen, ¿sí? Una proteína globular era aquella que tomaba forma como de una especie de esfera, ¿sí? O un balón, digamos, y la fibrilar con un aspecto más bien alargado, ¿sí? Hasta lo que era estructura terciaria, la cadena proteica es única hasta la estructura terciaria. Pero en una estructura cuaternaria, si vos ya asocias varias cadenas proteicas, varias proteínas individuales, las vas asociando para formar una estructura de mayor tamaño, eso originaría una estructura cuaternaria. No todas las proteínas llegan a estructura cuaternaria, son muy pocas las que llegan a encontrarse en estructura cuaternaria, pero existen casos. En la medida que vamos avanzando, van a ir viendo que en algunos temas le va a decir, bueno, se van asociando un conjunto de proteínas y forman tal cosa. Cuando vos asocias un conjunto de proteínas, estás en presencia de una estructura cuaternaria, ¿sí? Los ejemplos que van a ver, bueno, acá la hemoglobina es una estructura que se origina por la asociación de cuatro cadenas proteicas, o sea que la estructura de la hemoglobina es cuaternaria, ¿sí? Lo van a ver también en lo que tiene que ver con los elementos del citoesqueleto. Los elementos del citoesqueleto también para formarse microtúbulos, filamentos de actina y filamento intermedio, tienen que asociarse un conjunto de estructuras proteicas. ¿Sí? Bien. Después, también, ¿qué necesitamos para fabricarlas? Son cosas que ustedes ya fueron viendo, ¿sí? Sabemos que para poder fabricar una proteína, vos vas a tener que contar con aminoácidos, con ARNs, ¿sí? Y a su vez, si vos querés fabricar ARN, vas a tener que tener ADN, por lo cual vas a tener que, para fabricar una proteína, primero hacer una transcripción para obtener estos tipos de ARNs, y luego recién de la transcripción viene la traducción o síntesis proteica para fabricar esa proteína. Los procesos de la traducción proteica, en su gran mayoría, se iniciaban en la zona del citoplasma, ¿sí? Salvo las proteínas que sean fabricadas por la propia mitocondria, que se fabrican dentro de la propia mitocondria. Todo el resto empieza a fabricarse en el citoplasma, ya sea por un proceso cotraduccional o un proceso posttraduccional, ¿sí? Donde también vieron unas ciertas características de estos dos procesos, ¿sí? Era importante saber
dónde empezaba y dónde terminaba cada proceso, cuál era continuo y cuál discontinuo, en cuál había péptido señal y en cuál no, en cuál participaba PRS y en cuál no, y los posibles destinos de las proteínas que se van a generar en cada proceso. Eso es lo más importante de este gráfico, ¿sí? Si lo querés trasladar hacia algún lugar de la célula, todo lo que sea trasladado a organoides o a estructuras que se encuentran en la superficie, como la membrana plasmática o la matriz, todos esos elementos que vayan hacia la membrana, la matriz o que permanezcan dentro del propio sistema endomembrana, van a fabricarse a partir del proceso cotraduccional, ¿sí? Que ya estuvimos hablando anteriormente. Después, sabemos que para hacerse funcional necesita sí o sí que la proteína se pliegue previamente, ¿sí? Una vez terminada la fabricación, es un requisito el plegamiento para un correcto funcionamiento. Si la proteína estuviera mal plegada, se trata de corregir esos errores en el plegamiento, pero en el caso de persistir, se opta por mandar a destruir a la proteína y fabricar otra nueva. Bien, y la destrucción de las proteínas, sabemos que se van a realizar generalmente en dos lugares. La célula es una unidad mínima de vida que tiene la capacidad de hacer buen uso de los materiales con los que cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de que una proteína no funcione correctamente, no la deja simplemente quedarse en algún lugar sin trabajar, sino que es preferible mandar a destruir ese componente y reutilizar sus subunidades estructurales. O sea, si la proteína te anda mal, se trata de corregir, ¿sí? Igual que cuando un electrodoméstico anda mal, lo tratás de mandar a arreglar, ¿sí? No lo tirás de una a la basura ni nada por el estilo, a menos que sea demasiado viejo y que ya tenga más drama que la miércoles, pero si no, lo mandás a tratar de arreglar a lo que esté fallando y en el caso de que ya no tenga solución, bueno, se destruye, se manda, se lo tira a la basura. Bueno, en este caso, la proteína tiene que, para ser destruida y poder romper la estructura proteica y de esa manera liberar sus aminoácidos, ¿sí? La célula cuando se encuentra con proteínas que ya no están deterioradas funcionalmente, las va a mandar a destruir y va a ser capaz de reutilizar sus aminoácidos para fabricar un nuevo componente proteico, ¿sí? Sabemos que la destrucción de una proteína puede ocurrir en un proteasoma o en un lisosoma, ¿sí? Para poder mandarla al este elemento destructor al cual se la quiera mandar, siempre la proteína tiene que recibir una señal como una especie de etiqueta que señalice que se trata de una proteína que está funcionando mal, ¿sí? Y esas etiquetas eran la etiqueta que podían ser la señal de ubiquitina o de Kaffer-Q, que me estaría indicando hacia qué organoide se mandaría a destruir. Si la señal era de ubiquitina, se la destruye en el proteasoma. Si la señal es Kaffer-Q, se la destruye en el lisosoma. ¿Sí? De rato préndanme las cámaras, por favor, porque hace rato que se hacen los locos con la cámara. ¿Eh? Hace rato que se hacen los locos. Hablamos mil veces de la cámara y siguen haciéndose los locos, ¿eh? Gente grande ya, ¿eh? Eh. Bueno. Si ustedes me ven el queso en el ojo a mí, yo quiero ver el queso en el ojo a ustedes.
Bueno, pues, ¿qué tanto? Necesito que estén concentrados, necesito que vayamos interactuando, así que por favor, vayan prendiendo las cámaras. Sé que la mayoría tiene cámara. Bueno, voy a poner pausa en el video para esperar a que prendan las cámaras. Bien, ahora que hablamos de todo esto, que rememoramos un poquitito acerca de toda esta parte, ¿sí? Ya sabemos también que las proteínas de todos los componentes de la célula no son los que mayor capacidad de movimiento tienen. Siempre que hablamos de proteínas estamos hablando de moléculas que son bastante grandes en tamaño, que son de un gran peso molecular y eso condiciona un poco la forma en que se muevan, ¿sí? Entre todos los elementos de la membrana, las proteínas son los componentes capaz de mayor tamaño de toda la célula y también de mayor peso molecular. Entonces, a la hora de irse moviendo en la membrana, su capacidad de movimiento es bastante limitada, ¿sí? Su capacidad de movimiento es bastante limitada. Si pensamos en los movimientos que aprendimos que realizaban los fosfolípidos, ¿cuáles de esos movimientos podían hacer las proteínas? Desplazamiento lateral Desplazamiento y lateral y rotación. rotación. Desplazamiento lateral y rotación. Perfecto. Esos son los movimientos que compartían con los fosfolípidos, ¿sí? Pero, como les digo, al estar hablando de estructuras que son de gran tamaño, ya vimos la clasificación de integrales y periféricas, cómo se podían presentar. A diferencia de los otros componentes, por ahí las proteínas en relación a fosfolípidos generalmente son de menor cantidad. En la masa total de la membrana suelen estar más o menos en forma equivalente, la parte lipídica y proteica. Eso puede ir variando de acuerdo al tipo de membrana que estemos hablando, ¿sí? La membrana nunca tiene exactamente la composición en todas las células. Eso puede ir variando desde una célula a la otra, dependiendo de la tarea que tenga que realizar la célula, ¿sí? Pero ya existe en menor cantidad respecto a los lípidos, ¿sí? La forma en que interactúe con su entorno también puede condicionar su capacidad de movimiento en esas proteínas y considerando que la mayoría de ellas son elementos de gran tamaño y con un alto peso molecular, como vemos acá, fíjense, comparen el tamaño de una proteína con el de una molécula lipídica, ¿sí? Son claramente estructuras de mayor tamaño, ¿sí? Entonces todo eso va a determinar de que la proteína no tenga tanta capacidad de movimiento como el resto de los componentes de la membrana, ¿sí? Además de eso, van a existir ciertos factores que también van a, digamos, de alguna manera, limitar la movilidad de las proteínas, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a suponer, ustedes saben que la membrana plasmática es una estructura muy dinámica y muy fluida, ¿sí? La membrana plasmática es una estructura muy dinámica y fluida. Los componentes de la membrana, los componentes de la membrana, a ver, vamos a suponer que cada una de estas proteínas anduviera dispersa por la membrana, ¿sí? Cada una de estas proteínas anda dispersa completamente por la membrana. Veo una proteína por acá, ¿sí? Otra proteína que anda moviéndose por la propia fluidez de la membrana por acá, ¿sí? Andan claramente, están separadas, ¿sí?
Cada una tiene su propio tamaño y su propio peso, que ya las condiciona un poco en su movimiento. Pero cuando la misma fluidez de la membrana actúa, los componentes, acuérdense que siempre están variando de un lugar a otro, ¿sí o no? Siempre se están moviendo desde un lugar a otro todos los componentes de la membrana. Entonces va a llegar un momento en que estas proteínas individuales hasta este momento se pueden empezar a asociar. Miren, se juntan, tacs, se pegan, quedaron asociadas. A su vez, por ahí anda otra proteína por la misma fluidez de la membrana y llega un momento que se encuentra con estas otras y se asocia. Anda otra proteína por ahí, de repente se encuentra con esta y se va asociando. Conclusión, las proteínas se van como aglomerando, se van juntando y se empiezan a mover todas juntas. ¿Sí? Esto que yo hice acá es lo que se suele denominar un complejo macromolecular. Un complejo macromolecular. Las proteínas individuales muchas veces van a terminar asociándose con otras proteínas para formar esta estructura de mayor tamaño que surge por la asociación de múltiples proteínas, como vemos acá en el dibujo, ¿sí? Se fueron asociando, se van enlazando químicamente entre ellas y forman esta estructura que sería un complejo macromolecular, ¿sí? La formación de complejos macromoleculares es un factor limitante en la movilidad de una proteína. Imagínense que ustedes andan caminando por la calle y en la esquina, en una determinada esquina, cuando ustedes van caminando solo y van controlando su propia capacidad de movimiento, en una esquina se encuentran con su papá y su mamá o con dos de sus mejores amigos y esas personas con las que te encontrás se te prenden del brazo, uno de cada brazo. Entonces ya estás como enlazado. Entonces ahora a partir de ese momento que estás enlazado, cada vez que te quieras mover, tu movimiento va a estar determinado en cierta forma por el movimiento que hacen los otros dos que se te engancharon. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que andan los tres enganchados de los brazos, caminando y en una esquina te encontrás con tu hermano, tu hermana. Y dos hermanitos chiquitos te prenden uno de cada pierna y vos seguís caminando. Si se van asociando cada vez más, el peso de toda la estructura, la masa molecular de todo eso aumentó. ¿Sí o no? Y no solamente que se va a entorpecer su capacidad de movimiento por el aumento de la masa molecular de toda la estructura, sino que también al irse enlazando entre ellos, al irse juntando con otros componentes, cada vez la movilidad está más limitada. ¿Cómo nos movemos más libremente? Sin que se nos peguen personas o cuando se nos van adosando personas. Sin que ¿De se qué nos peguen manera me personas. movería más fácil? Sin que se ¿Cómo? nos peguen personas. Sin que se Solas, caminando pegue la solas. persona cuando vos vas solo, ¿sí? Ahí vas moviéndote libremente, pero en la medida que se te van asociando otra y otra persona, eso va limitándote cada vez más la capacidad del movimiento. Es lo que pasa cuando las proteínas se empiezan a asociar unas con otras y forman un complejo macromolecular. Se mueven todas como un bloque, ¿sí? Cada vez va a ser más difícil de mover la estructura porque cada vez va a ser más pesada y al establecerse el enlace entre todos los componentes proteicos, todos se mueven como un mismo bloque. ¿Se entiende? Todos se mueven como un mismo. Sí, ¿Vamos bien? sí, Cris. Mm. Eso es un primer caso. Limita la movilidad de una proteína la formación de un complejo macromolecular. Esto no es que sea de onda. Hay ciertas proteínas que se van a tener que asociar con otras en determinados momentos para poder realizar, capaz que cada una tiene su tarea en particular, pero se asocian transitoriamente para cumplir con alguna tarea para la célula y después se terminan separando nuevamente. Hay momentos en que las proteínas se pueden estar juntando y otros momentos en que una vez que ya hayan hecho su tarea,
cada proteína se separa del resto, ¿sí? Se van separando nuevamente hasta que la fluidez de la membrana las vuelva a juntar, ¿sí? Bien, no es que se hace solamente para entorpecer a la proteína, sino que es acorde a determinadas tareas que la célula tenga que realizar, ¿sí? Fíjense cómo la fluidez de la membrana es importante para que se puedan realizar estas cosas. Si no existiera fluidez en la membrana, las proteínas que inicialmente estuvieran de forma individual no se podrían ir juntando con otras. O sea que gran parte de las tareas desarrolladas en la membrana es dependencia también de esa naturaleza fluida de la membrana. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, Cris. Sí, Cris. Ingres. Bien. ¿Qué otro factor puede influir en la movilidad de una proteína? Acá nosotros veíamos los sectores o dominios de una proteína donde veíamos el sector o dominio que es Transmembrana. transmembrana, que generalmente está formado por aminoácidos de tipo hidrofóbicos, ¿sí? Para poder atravesar por el núcleo hidrofóbico de la bicapa. Del lado de adentro de la célula va a tener un sector o dominio citoplasmático y del lado afuera el sector o dominio matricial o extracelular, ¿sí? Los sectores que miran hacia el citoplasma y hacia la matriz, la mayoría de las veces suele tener este aspecto globular, ¿sí? Son dos sectores que se van a estar introduciendo, se van a estar asociando a la parte líquida de ambos espacios del citoplasma y de la matriz. O sea que va a ser sectores, esos sectores que ustedes están viendo que están introducidos hacia el citoplasma y hacia la matriz son principalmente de naturaleza hidrofílica, ¿sí? La cuestión es esta. Se tienen que imaginar como a cada proteína como una especie de barquito, ¿sí? Un barquito que va fluyendo en la propia membrana, ¿sí? Va moviéndose por toda la membrana. Va a haber un momento en particular, ¿sí? En que si ese barco quiere quedarse en un determinado lugar, quiere quedarse quieto, ¿sí? Lo mejor en ese caso, para que quede bastante estable en su posición, sería tratar de encontrar algo a lo cual atarlo o tirar un ancla hacia el fondo de donde está nadando para que de esa manera algo lo fije al lugar donde está. Eso mismo puede pasar con una proteína. La proteína puede pasar, que serían el caso 2 y 3 acá, la proteína puede utilizar los sectores citoplasmáticos o el sector extracelular para de esa manera anclarse a algún componente de la célula que se encuentre del lado del citoplasma o del lado de la matriz. ¿Sí? En el caso de este ejemplo número 2, fíjense lo que les dice, anclaje a elementos del citoplasma. Por ejemplo, un filamento de actina. ¿Sí? El sector citoplasmático de esta proteína integral se está anclando, se está conectando con filamentos de actina del citoplasma, establece enlaces químicos en ese sector con el filamento actina, entonces cuando la proteína se quiera mover por la membrana, va a estar en cierta forma limitada en su capacidad de movimiento, ya que está anclada a ese componente del interior. ¿Sí? Al estar anclada a ese componente del interior, cuando la proteína se quiera mover, si vos ya estás atado con un ancla a alguna estructura, eso limita un poco tu capacidad de movimiento. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Sí, Cris. Sí, Sí, Cris. Cris. Bien. Lo mismo puede pasar si la proteína se ancla a algún componente del lado de afuera. Del lado de afuera, por ejemplo, en la matriz extracelular aparece la fibra colágena.
Entonces, en ese sector, de forma equivalente, la proteína en el sector que mira hacia el exterior de la célula puede conectarse con estas moléculas de colágeno, con estas fibras colágenas y anclarse en este caso a ese componente. Otra vez va a pasar lo mismo. Cuando la proteína se quiera mover por la membrana, su capacidad de movimiento va a estar un poco limitada, ya que ahí ya está anclada a algún elemento. Si vos tenés como una especie de ancla que tenés atado a vos, obviamente que cada vez que te quieras mover vas a tener que tironear de ese ancla que seguramente te va a molestar al movimiento. Lo mismo le pasa a estas proteínas. Bien, en un cuarto caso, existe una combinación de los dos casos anteriores. O sea que puede haber una proteína que de su lado citoplasmático se ancla a elementos del citoplasma y que del lado de la matriz se ancle a elementos de la propia matriz extracelular. Una combinación de las dos anteriores. ¿Sí? Ese es el cuarto caso. Ya saben, acá hay un comentario extra nomás acerca del colágeno, ¿sí? Que les puede llegar a servir tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista químico, ¿sí? El colágeno, ¿qué concepto me pueden dar acerca del colágeno? La proteína más abundante del cuerpo humano. Fibrilar. Es la proteína más abundante del reino animal. ¿Es fibrilar o globular? Fibrilar. Fibrilar. Es de naturaleza fibrilar, ¿sí? Necesita de la vitamina C para poder fabricarse un colágeno que sea... ¿Cuál es la principal tarea del colágeno? Resistencia. Brindar Estructural resistencia. y de resistencia. Exactamente. ¿Sí? Es un elemento estructural y brinda resistencia a un tejido. Y es el más ampliamente distribuido por todo el cuerpo de todas las proteínas. Para vos poder formar un colágeno que sea resistente, que no se desarme, ¿sí? Es fundamental la presencia de la vitamina C, ¿sí? La vitamina C o ácido ascórbico lo que va a hacer es lo siguiente. Para vos poder formar esta fibra colágena, la fibra colágena es un ejemplo de estructura cuaternaria, ¿sí? La fibra colágena es un ejemplo de estructura cuaternaria. Por más que vos acá no lo veas, cientos y cientos de proteínas se tienen que asociar para formar miles de proteínas. Se tienen que asociar para formar la fibra colágena. ¿Sí? Formar una fibra colágena no es sencillo. Tenés que fabricar miles de proteínas e irlas ensamblando una a otra como pequeños ladrillitos para poder formar lo que se conoce como fibra colágena. ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es el siguiente. Para poder formar el colágeno, la célula primero va a tener que tratar de fabricar unos componentes proteicos individuales, ¿sí? Fabrica cadenas individuales que se le suelen dar el nombre de cadenas alfa, las cadenas alfa del colágeno, ¿sí? En el interior de la propia célula fabrica cadenas alfa. La cuestión es esta. Si es colágeno, ¿se fabrica por importación cotraduccional o posttraduccional? Cotraducción. Cotraduccional. ¿Eh? Cotraduccional. Cotraducción. Cotraduccional. Perfecto. Cuando las cadenas individuales se van fabricando dentro de la célula, cada cadena individual de la proteína que va a formar el colágeno se llama cadena alfa, ¿sí? Cadenas alfa.
Y estas cadenas alfa se van a empezar a asociar de a tres. ¿Sí? ¿Me quiero alcanzar 3 cordones? Se van a empezar a asociar de a tres las cadenas alfa. ¿Está? O dos nomás. Al asociar cadenas alfa entre sí, al asociar cadenas alfa entre sí, se va a formar una triple hélice, o sea que tres cadenas alfa van a tener que juntarse. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se juntan tres cadenas alfa? Acá tengo las tres cadenas, ¿sí? Tengo las tres cadenas, cada una es una cadena alfa, ¿sí? Y las tres cadenas alfa se asocian y se empiezan a enrollar una sobre la otra, ¿sí? Se empiezan a enrollar una sobre la otra. Al enrollarse las cadenas alfa una sobre la otra, eso facilita que la estructura permanezca armada. Si yo desenrollara esta triple hélice, si yo desenrollara esta triple hélice, miren lo que pasa. La triple hélice se puede llegar a desarmar. Y si la triple hélice se desarma, eso también le pasaría al colágeno. Se terminaría desarmando. Entonces, si yo quiero lograr que esta triple hélice sea estable, me conviene súper enrollarla, ¿sí? Las cadenas alfa del colágeno se van a enrollar una sobre otra, ¿sí? Y ese enrollamiento tenemos que tratar de mantenerlo de alguna manera para que al mantenerse ese enrollamiento, la triple hélice se vuelva estable. Una triple hélice estable favorece la fabricación de un colágeno que también sea estable. Entonces, si yo quiero lograr esto, me conviene agregar enlaces químicos, me conviene establecer enlaces químicos entre las cadenas individuales para que de esa manera la triple hélice permanezca armada y no se desarme. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, Sí, Cris. Cris. Bien, ahí está el papel de la vitamina C, ¿sí? Ahí está el papel de la vitamina C, porque la vitamina C o ácido ascórbico lo que va a hacer es participar en un proceso que es el proceso de hidroxilación del colágeno, ¿sí? Ayer, ¿quieres cerrar la puerta del baño? Por el aire. La hidroxilación del colágeno, ¿sí? Hay una enzima, hay una enzima que pertenece a la familia de las hidroxilasas, ¿sí? O sea, familias de enzimas que agregan grupos oxidrilo, ¿sí? Las hidroxilasas agregan grupos químicos oxidrilos a ciertas estructuras, produciendo lo que se conocen como procesos de hidroxilación, ¿sí? Ese proceso de hidroxilación de las cadenas alfa, la hidroxilación de las cadenas alfa va a ser determinante de que entre las cadenas alfa que están formando esa triple hélice dextrógira, ¿sí? Ojo con eso, tiene que ver más con química, pero la profe de biología suele colocar esto. Hay años que le pone dextrógira, hay años que le pone levógira, dextrógira es lo correcto, ¿sí? Cuando le agrega los grupos oxidrilos, esta hidroxilasa a las cadenas alfa, eso hace que entre las cadenas se establezcan enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? Y esos enlaces puente de hidrógeno son enlaces bastante potentes de la cadena, de las cadenas alfa entre sí, y eso las mantiene enrolladas para que no se desarme. O sea que el proceso de hidroxilación del colágeno es algo muy importante para generar un colágeno que sea resistente, que sea estable, que no se desarme, ¿sí? Entonces, desde esa visión, la vitamina C es importante si lo pensamos prácticamente para todos los tejidos, porque colágeno hay en todos lados, ¿sí? Hay que consumir vitamina C, chicos, ¿eh? Hay que consumir vitamina C. Sobre todo aquellos que se vayan a dedicar a todo lo que sea la parte
de entrenamiento, ¿sí? Todo lo que sea deporte, siempre que vos tenés que fortalecer algo, siempre va acompañado de vitamina C. O si tenés que pensar en una lesión, ¿sí? Tratamiento de una lesión, siempre tiene que haber un buen colágeno en ese proceso de restauración. Cris, vos habías dicho que para que las cadenas alfa se mantengan enrolladas y sean más estables había que agregar grupo oxidrilo, de lo cual se Ajá. encarga la vitamina C, ¿o ¿Cómo? no? De lo cual se encarga la vitamina C, ¿o no Claro, era así? la vitamina C participa en la activación de hidroxilasas y las hidroxilasas son las que agregan los oxidrilos. Ah, ok, ok. La vitamina C participa en la activación de las enzimas que realizan la hidroxilación. ¿Se entiende? Cris, Sí. te consulto, hay entonces que para poder fabricar el colágeno, ¿hay un número determinado de proteínas que se tienen que juntar o no? Y depende de la longitud de la fibra colágena. Depende de la longitud, no hay un número exacto en eso. ¿Sí? No hay un número exacto, va a depender de la fibra colágena y va a depender del tipo de colágeno que estés hablando, porque no es lo mismo un colágeno formador de fibra, un formador de red o un asociado a fibra. ¿Sí? Pero ni en pedo te preguntan eso, así que ni te preocupes. Dale, Cris, gracias. ¿Va? Es muy variable el número. Bien. ¿Alguna otra cosita respecto a todo esto? Profe, Sí. creo que los del grupo de noviembre nunca dimos tan así lo del colágeno. Tipo, habíamos dado, me parece, lo básico nomás. No, 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 sí, claro. Claro, claro. Es a forma de comentario nomás, Vic. Igual le voy a mostrar acá. Le voy a mostrar esto. Eh, Acá en el cuadro primero ubiquémonos en el cuadro de matriz, ¿sí? Lo básico nomás, ¿sí, Vicky? Después yo les voy a comentar, voy a volver sobre este tema, Sí, pero es como para ir de a poquito introduciéndonos. El cuadro, esto sí, repásenlo ya para tenerlo presente para el momento que hablemos del tema. Igual no hay mucho de matriz extracelular para hablar, generalmente son una o dos clases las que suelo dar. Tienen que centrarse ya, primero que nada, bueno, sabemos que la matriz extracelular es todo lo que está fuera de la célula. Tenemos un espacio intersticial y un espacio intravascular formando parte de la matriz, ¿sí? Intravascular, como su nombre lo dice, es el espacio que queda dentro de los vasos sanguíneos. Y a su vez, entre el vaso sanguíneo y la membrana plasmática queda el otro espacio que se llama intersticio, ¿sí? El espacio intersticial. Esas dos partes son partes de la matriz extracelular, el espacio intravascular y el espacio intersticial. Lo que uno estudia realmente en este tema ahora, en este momento, va a ser todo lo que tenga que ver con el intersticio, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el intersticio. O sea que se suele decir como tema matriz extracelular, pero en todo momento la facultad les habla de componentes que estén en el intersticio, ¿sí? En esa matriz extracelular o en ese intersticio nos vamos a encontrar con componentes clasificados en forma de componente fibrilar, componente no fibrilar o amorfo, o también llamado sustancia fundamental, y un conjunto de glucoproteínas adhesivas. El colágeno en particular, que es el elemento estructural más importante que hay que estudiar en la matriz, el colágeno en particular, fíjense que está marcado incluso con un cuadradito, ¿sí? Pertenece al componente fibrilar, ¿sí? Pertenece al componente fibrilar. Junto con las fibras elásticas. El colágeno da resistencia, las fibras elásticas dan elasticidad a un tejido. Y acá
ver de a poquito que los colágenos se pueden clasificar en formadores de redes, perdón, formadores de fibra, formadores de redes y asociados a fibras. ¿Sí? Los que más estudian ustedes son los tres primeros. Como son una gran familia de proteínas, se los suelen enumerar, colágeno 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? El 1, el 2 y el 3 corresponden a los formadores de fibras y son los que más hay que saber. ¿Sí? Sobre todo porque eh, son los que se van a encontrar en los tejidos principales que a nosotros nos interesan. ¿Sí? De todos los tipos de colágeno, de todos los tipos de colágeno, el colágeno de tipo 1 y el colágeno de tipo 4 son los más abundantes. ¿Sí? Colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 4 son los más abundantes. ¿Sí? Proteína más abundante y más ampliamente distribuida del reino animal. Eso siempre se suele preguntar en el examen, ¿sí? Como verdadero o falso, o en su momento les pedían que escriban la palabra correcta y tenía que poner colágeno, ¿sí? Cuando fue escrito. Y habían algunas preguntas a completar. Es una proteína considerada bastante insoluble dentro de lo que es la matriz extracelular. Hoy en día ya se conocen por lo menos 20 tipos de colágeno, ¿sí? Es lo que les decía recién, se los enumera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? De todos los tipos de colágeno, el colágeno de tipo 1 y el colágeno de tipo 4 son los más abundantes, ¿sí? Ese tipo de cosas hay que saber. El tipo 1 es el más abundante de todos. Entre el 1 y el 4, el 1 es el más abundante, ¿sí? Sí, sí, sí. El colágeno de tipo 1 es el más abundante, ¿sí? Y este concepto hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Nosotros estamos viendo, nosotros estamos viendo lo que está pasando fuera de la célula, ¿sí? Nosotros estamos viendo lo que está pasando fuera de la célula, el entorno de la célula. Fíjense lo importante que es para la célula su propio entorno, que la propia célula se fabrica a su entorno, ¿sí? Uno piensa en el tema matriz extracelular y piensa en lo que está fuera de la célula. Entonces, automáticamente, digamos que nadie piensa que lo que está fuera de la célula va a ser fabricado por la propia célula. Es como que yo les diga que no es tan loco tampoco, pero todo lo que está alrededor de su casa, en su patio, dentro de los límites de su casa, ustedes lo pueden transformar, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere, qué sé yo, una pileta, vamos a suponer, o se arman una pileta, se compran una pileta o la arman ustedes mismos, buscan la forma, si está dentro de sus posibilidades, de acondicionarla en la forma que a ustedes les guste. Capaz que hay otro que prefiere tener dos árboles y una hamaca colgando en el medio para tirarse un rato a la siesta en la sombra, ¿sí? Capaz que hay otro que prefiere, qué sé yo, tener casa de pajaritos para que vengan y tomen agua, le pone platito de comida para que vengan, qué sé yo. Capaz que hay otro que prefiere plantas, ¿sí? Tener plantas con flores o lo que sea. Cada uno acondiciona su espacio de acuerdo a su propio gusto, ¿sí? La célula hace lo mismo. El entorno celular está determinado por la propia célula. Ella va fabricándose incluso el entorno que la rodea. O sea que todos estos componentes que ustedes ven acá, que son parte de la matriz, en realidad la mayoría de ellos se fabrican dentro de la propia célula. ¿Sí? Van a existir determinados grupos celulares que van a ser los que se van a encargar de la fabricación de matriz extracelular. ¿Sí?
Todas, en cierta manera, colaboran en la fabricación de matriz extracelular, pero hay algunos tipos especiales de células que se dedican a esto, ¿sí? A fabricar componentes de la matriz extracelular de un tejido. Las principales células productoras de matriz extracelular son unas células llamadas fibroblastos, ¿sí? Van a haber otros tipos celulares como los condroblastos, osteoblastos, etcétera, ¿sí? Van a haber otros tipos celulares que también van a colaborar en la fabricación de componentes de la matriz, pero el más importante de todos es el fibroblasto, ¿sí? Y como les decía, para vos poder, para vos poder fabricar una fibra colágena, ¿sí? Para vos poder fabricar una fibra colágena, va a tener que fabricar cientos y cientos, miles en realidad, de proteínas, ¿sí? Acá vamos a ver si encontramos la imagen. Dijo la muda. Acá está. Vamos a ver si aparece una imagen donde aparezca una fibra colágena, ¿sí? Una fibra colágena no como la solemos ver generalmente, que es así. Esto que está en amarillito sería la fibra colágena, ¿sí? Eso ahí está como bastante simplificado, pero en realidad, ¿sí? Mm, Ahí les comenta, fíjense, el 1 y el 4 son los más abundantes, son producidas principalmente por fibroblastos, ¿sí? Fíjense acá ya hay un apunte donde decía 28 tipos de colágeno, o sea, ya hay muchos más de los que hace unos años atrás se conocían. Todas estas son fotografías de la fibra colágena cuando se la observa al microscopio, ¿sí? Esto no, esto es para localización. Esta es una imagen al microscopio, ¿sí? Fíjense cómo se observa como un patrón de bandas que van entre oscuras y claras, ¿sí? Ese patrón de bandas se va repitiendo, ¿sí? Existe una cierta periodicidad, o sea, una determinada distancia cada la cual se va a ir repitiendo banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara, ¿sí? Fíjense esto, miren esto, acá se está viendo una fibra colágena. Esta es la fibra colágena. Esto es lo que tenemos que tratar de fabricar en la matriz extracelular. Pero fíjense que para formar la fibra colágena está constituida por un montón de unidades más chiquititas, que se llaman fibrillas de colágeno. Y a su vez, las fibrillas de colágeno están formadas por fibrillas más chiquititas, que se llaman microfibrillas. Y esas microfibrillas, a su vez, están formadas por esa triple hélice que yo les comentaba recién. O sea que, a ver, cadena individual se asocia con dos más, forma una triple hélice, ¿sí? Las triple hélices se van juntando entre sí para formar una microfibrilla. Pero las microfibrillas a su vez se asocian y forman fibrillas de colágeno. Y las fibrillas de colágeno a su vez se asocian y forman recién la fibra colágena. Acá en una triple hélice ya tenés tres proteínas. Imagínate la cantidad de proteínas que vas a tener que fabricar y ensamblar, ¿no? Porque cada uno sería como un ladrillito individual para poder formar una fibra de colágeno. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Sí, Cris. Profe. Bien. La triple hélice está formada por estas cadenas que ven acá de aminoácidos y cada cadena individual es lo que se conoce como una cadena alfa del colágeno. ¿Sí? Las cadenas alfa del colágeno.
o esas son fibras colágenas. O sea que fabricar una fibra colágena no es realmente sencillo. Tenés que fabricar miles de proteínas para poder formar solamente una fibra de colágeno. ¿Cuál es el tema? El tema que tenemos acá es que no me quiero detener mucho ahora porque no es momento, digamos, pero vos tenés que tratar de fabricar estas cadenas alfa dentro de la célula, como cualquier proteína se fabrica dentro de la célula. Hay que tener presente eso. Las cadenas alfa son proteínas. El colágeno es una proteína. Pero ¿surge realmente por una sola proteína o por la asociación de múltiples proteínas? Por la asociación de múltiples. Y si es así, la fibra colágena, ¿qué estructura de proteína es? Compuesta Cuaternaria. macromolecular. Cuaternaria. Perfecto. La fibra colágena es una estructura cuaternaria. ¿Sí? Las cadenas alfa del colágeno van a tener la particularidad de que van a poseer ciertos aminoácidos que son muy característicos de la cadena alfa. ¿Sí? Las cadenas alfa, aproximadamente existen unos 25 tipos de cadenas alfa que se van a llamar alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera, ¿sí? Y que se van a ir combinando de distinta manera esas cadenas alfa, ¿sí? Para formar esta triple hélice, ¿sí? En las cadenas alfa, cualquiera sea el tipo de colágeno que estemos hablando, cualquiera sea el tipo de colágeno que estemos hablando, las cadenas alfa se van a caracterizar por tener ciertos aminoácidos que son característicos del colágeno. Y esto le aclaro algo, ¿sí? Esto le aclaro algo. Esto se suele preguntar o en biología o en química. Así que ojo con este tipo de datos. Después verifiquen nomás de que en la filmina de química se lo den de la misma manera, pero en las cadenas alfa del colágeno, al ser una proteína muy importante para el kinesiólogo, siempre tienen que conocerla bien, ¿sí? Las cadenas alfa del colágeno se van a caracterizar por presentar ciertos aminoácidos que, independientemente de la cadena alfa que vos estés hablando, siempre se ve que estos 4 aminoácidos aparecen en prácticamente todas las cadenas, ¿sí? Entonces se los llamó aminoácidos característicos del colágeno, ¿sí? Aminoácidos característicos del colágeno. Se vio que todas las cadenas alfa contaban con estos 4 aminoácidos, cualquiera sea la cadena. Y esos aminoácidos son prolina, glicina, hidroxiprolina e hidroxilisina. ¿Sí? Aminoácidos característicos del colágeno. Se suelen preguntar, ¿eh? Se suelen preguntar en el examen. Así que ojo con eso. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Bien. Aminoácidos característicos del colágeno, de las cadenas alfa del colágeno. Cuando las cadenas alfa se enrollan de a tres, se van enrollando, ¿sí? Eso se puede llegar a desenrollar y eso traería como consecuencia que el colágeno nunca se forme. La fibra colágena no llega a formarse si la triple hélice se fabrica. Las cadenas alfa se fabrican por una fabricación en una importación cotraduccional, ¿sí? Se fabrican por una importación cotraduccional. O sea que las cadenas alfa del colágeno tendrían que tener péptido señal. Sí. Van a tener péptido señal, ¿sí? Van a sufrir una síntesis continua o discontinua. Discontinuo. Discontinuo. Discontinua, ¿sí? Una síntesis discontinua. Cuando las cadenas alfa se terminan de fabricar, ¿dónde se tendrían que fabricar dónde se tendrían que terminar de fabricar si es un proceso cotraduccional? En el,
en el retículo endoplásmico rugoso. Bien. Cuando las cadenas alfa se terminan de fabricar en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? En el propio retículo endoplásmico rugoso se produce, en el propio retículo endoplásmico rugoso, se va a producir el ensamblado de la triple hélice, ¿sí? Se va a producir el ensamblado de la triple hélice. O sea que acá vamos a suponer que, vamos a suponer, una vez que las cadenas alfa se terminaron de fabricar en el propio retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Acá, dentro del mismo retículo endoplásmico rugoso, las cadenas individuales, las cadenas alfa individuales del colágeno, se van a empezar a asociar con otras, ¿sí? Vamos a suponer que acá estoy dentro del RER, ¿sí? Esta fuera una cadena alfa, ¿sí? Esta fuera una cadena alfa, se va a empezar a enrollar con otras para formar una triple hélice, ¿sí? Se enrollan para formar una triple hélice. Esta es la triple hélice del colágeno, ¿sí? Esta es la triple hélice del colágeno. Bien, se enrollaron tres cadenas alfa, te formaron una triple hélice. ¿Dónde ocurre la formación de la triple hélice? En el El, citoplasma, El re... En el retículo en el red. endoplasmático rugoso, ¿sí? El colágeno suele estar glucosilado, o sea que también puede recibir, en este caso en el RER, cuando se reciben hidratos de carbono en el RER, se les llama N-oligosacáridos. O sea que la triple hélice del colágeno puede recibir N-oligosacáridos en ese mismo RER, ¿sí? En el mismo RER también, en el mismo RER también juega su participación la vitamina C en lo que es la hidroxilación. Habíamos dicho que la hidroxilación generaba enlaces puente de hidrógeno que le daban mayor estabilidad a toda la estructura para que se formen enlaces químicos fuertes y eso mantenga enrollada la triple hélice. ¿Sí? O sea que en el RER se terminan de fabricar las cadenas alfa se enrollan de a tres formando la triple hélice dextrógira, se produce la hidroxilación de las cadenas alfa en el propio RER por acción de la vitamina C, ¿sí? Por acción en realidad de las hidroxilasas que se activan ante la presencia de la vitamina C, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? La triple hélice, acá yo la dibujé bastante grande para que se la entienda, ¿sí? La triple hélice del colágeno, ahora que se terminó de fabricar dentro del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Generalmente se la fabrica con un excedente de aminoácidos. Generalmente se la fabrica con un excedente de aminoácidos. A esa, a cada una de las cadenas alfa se le suele fabricar con un pedacito de la cadena como una sobra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ese excedente de aminoácidos suele recibir el nombre de propéptido, ¿sí? El excedente de aminoácidos se suele conocer como propéptido. Entonces, cuando la estructura todavía conserva ese propéptido, a esta triple hélice la vamos a llamar triple hélice de procolágeno. Cuando la triple hélice entonces tiene ese excedente de aminoácidos todavía llamado propéptido, a esa triple hélice se dice que es una triple hélice de procolágeno, ¿sí? Es una triple hélice de procolágeno. ¿Vamos hasta acá? ¿Puedes repetir eso, Chris? Sí. Cuando las cadenas alfa se fabrican, ¿qué tienen acá?
tienen en la zona de sus extremos un excedente de Excedente aminoácidos. de aminoácidos. Ajá. Y a ese excedente de aminoácidos se lo llama, Propéptido. Propéptido. lo llama propéptido. ¿Sí? Se lo llama propéptido a ese excedente de aminoácidos. ¿Siempre posee ese excedente o a veces nomás? Siempre. Siempre que se lo fabrica con ese excedente de aminoácidos que se llama propéptido. Entonces, cuando la triple hélice todavía conserva esos propéptidos, ¿sí? Se lo llama procolágeno. Cuando la triple hélice todavía conserve ese propéptido, se lo llama procolágeno hasta este momento. Es una triple hélice de procolágeno. Es fácil porque si tiene propéptido, se llama procolágeno. ¿Hasta acá vamos? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. En el propio retículo endoplásmico rugoso, las cadenas alfa se asocian para formar la triple hélice. Esa triple hélice todavía conserva ese excedente de aminoácido, o sea, conserva todavía un propéptido, por lo cual la triple hélice todavía se llama procolágeno. La hidroxilasa dentro del propio retículo endoplásmico rugoso empieza a realizar la tarea de hidroxilación de la triple hélice. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Fortalecer la asociación. Fortalecer la unión entre las cadenas. ¿Sí? Aparece dentro de la familia de las hidroxilasas. Hay varios miembros de la familia de las hidroxilasas, pero hay una que suele ser la que le suelen poner en sus filminas. Aparece una hidroxilasa llamada lisil oxidasa. Lisil oxidasa. ¿Sí? Bien. Cris, Sí. ¿la vitamina C también va a estar presente siempre en este proceso? ¿Cómo? ¿La vitamina C también va a estar siempre presente ahí en la creación de la cadena alfa? Y si la consumís, sí. Sí la consumís. ¿Está? Dale. Pero ahí es donde va a tener acción, digamos, ¿sí? Dentro del propio retículo endoplásmico rugoso, cuando las cadenas alfa se empiezan a asociar para formar la triple hélice, ahí te tendría que estar presente la vitamina C para poder activar a la enzima, ¿sí? Bien, ¿qué es la lixiloxidasa? Es un ejemplo de los miembros de la familia hidroxilasa. La familia entera que realizan tareas de hidroxilación se llaman hidroxilasas. Uno de los familiares de toda esa familia es una en particular que se llama lisil-oxidasa. Es un miembro de la familia de las hidroxilasas. ¿Sí? Bien. Ella se va a encargar del agregado de grupos oxidrilo a las triples hélices. ¿Sí? Para darle estabilidad a la estructura. Una vez que se hidroxilaron las cadenas de la triple hélice, ¿sí? Se hidroxiló la triple hélice, el excedente de aminoácidos todavía se conserva. Y de esa manera, yo voy a ponerla como un puntito nomás. Yo la voy a poner como un puntito nomás, pero una vez que esté todo en condiciones, una vez que esté todo en condiciones, la triple hélice tendría que viajar, si quiere llegar a la matriz extracelular, tendría que viajar como un elemento transmembrana o como un elemento luminal. Luminal. Tendría que viajar como un elemento luminal, ¿sí? Si quiere llegar a la matriz extracelular, tiene que viajar como un elemento luminal. Entonces, este puntito va a ser para representar a la triple hélice del colágeno. Llega hasta la red cis, ya saben que hasta ahí llega sí o sí.
Desde ahí va pasando por las cisternas, va pasando por las cisternas del aparato de Golgi, ¿sí? Llega hasta la zona de la red trans. Y en la zona de la red trans, ¿qué camino tendría que seguir? La vía de la secreción constitutiva. La vía utilizada para llevar elementos hacia la matriz principalmente es la vía de secreción constitutiva, más considerando las características de esta vía. ¿Esta vía era continua o discontinua? Continúa. Continuo. Era una vía continua. El colágeno, al ser el elemento, la proteína más abundante del reino animal, lo más lógico es que se la esté llevando en dirección hacia afuera prácticamente casi en todo momento. Continuamente se está renovando las fibras de colágeno que hay en la matriz, ¿sí? Entonces, si vos querés mandar algo con mucha frecuencia hacia la matriz, te conviene utilizar la vía de secreción constitutiva. Esa es la vía de elección de los elementos de la matriz, principalmente del colágeno. Entonces, la triple hélice sigue viajando a lo largo del sistema endomembrana. Cuando la triple hélice llega hacia la matriz extracelular, cuando la triple hélice llega hacia la matriz extracelular, todavía todavía conserva el excedente de aminoácidos, ¿sí? Todavía conserva el excedente de aminoácidos, o sea que todavía está en forma de, Procolágeno. Procolágeno. todavía está como procolágeno, ¿sí? Todavía existe como procolágeno. Pero acá ya la hice muy grande, ¿sí? Pero es para que sea bien, que se vea. A la matriz llega como procolágeno. Pero cuando la triple hélice del procolágeno llega hacia la matriz, ¿sí? Por todo este camino que dijimos recién, pueden pasar dos cosas. O que la estructura quede así, sin quitarle el exceso de aminoácidos, ¿sí? Esa es una alternativa. Un camino uno sería que conserve, acá voy a marcar una línea como para marcar que todo lo que está por fuera de esa línea sería el excedente de aminoácidos, ¿sí? En este primer ejemplo, lo que vemos es que el excedente de aminoácidos se conserva en la estructura, o sea que quedó como que, como un Procolágeno. Procolágeno. procolágeno, ¿sí? Y la segunda posibilidad es que se le recorte el excedente de aminoácidos. La otra posibilidad es que se le recorte el excedente de aminoácidos. Cuando esto pasa, se le quitaron los excedentes de aminoácidos, ¿sí? Ya la estructura no se llama procolágeno. Si a la estructura se le cortaron el excedente de aminoácidos, a esta estructura se la empieza a llamar tropocolágeno. Tropocolágeno. Acá quedó como procolágeno. ¿Por qué? Porque Porque conserva el tiene Porque tiene el excedente. excedente de los aminoácidos Porque se todavía. mantuvo el excedente de los aminoácidos. Y acá se transformó en tropocolágeno. Va a depender, ¿eh? Va a pasar una de las dos cosas. La triple hélice, cuando llega a la matriz, se mantiene como procolágeno o se transforma en tropocolágeno. Esas son las dos alternativas posibles. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto? Me van siguiendo hasta acá, ¿no? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, Cris. Bien. Sí. ¿De qué va a depender esto? Cuando llegamos a la matriz, acá les muestra la triple hélice que llegó a la matriz. Ya saben que atravesó todo el sistema endomembrana.
fue por vía anterior hasta el Golgi, de Golgi salió por vía de secreción constitutiva hacia la matriz, viajando en la luz, ¿sí? Cuando llega la triple hélice a la matriz extracelular, va a aparecer una enzima. Va a aparecer una enzima que se llama procolágeno peptidasa, ¿sí? Es una enzima matricial, ¿sí? Es una proteína periférica. La procolágeno peptidasa, Perdón, Cris, se me cortó, no escuché que dijiste. ¿cómo? No escuché que dijiste, se me cortó. ¿En qué parte se te acordó? Lo de cuando aparece la enzima. Bien. Cuando llega la triple hélice a la matriz extracelular, en la matriz va a haber una enzima que se llama procolágeno peptidasa. Si vos tenés una peptidasa, las peptidasas lo que suelen hacer es cortar enlaces peptídicos, ¿sí? O sea que básicamente del collar de perlas lo van separando en perlitas. Las peptidasas van cortando proteínas, ¿sí? Van fragmentando proteínas. Esta se llama procolágeno peptidasa. O sea que, ¿qué les parece que tendría que hacer y sobre quién? Recortar los aminoácidos excedentes. Claro, la función de la procolágeno peptidasa cuando trabaje, es cortar el excedente de aminoácidos. ¿Está? Estos aminoácidos que están en exceso en la triple hélice, yo les dije que podían pasar dos cosas. Que se conserven en la estructura, que quede el excedente de aminoácidos, o sea que la estructura siga siendo un procolágeno, o que se le recorte el excedente de aminoácidos, ¿sí? Se corten los propéptidos terminales, ¿sí? Se corten los propéptidos y de esa manera el colágeno se transforma en un tropocolágeno o colágeno maduro, ¿sí? Tropocolágeno o colágeno maduro. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. ¿En cuál caso trabajó la enzima? En el segundo caso. ¿Cómo? En el En segundo el segundo. caso. En el segundo caso acá abajo, que le cortó los propéptidos terminales, ¿sí? Bien. Nosotros habíamos dicho que en la clasificación los colágenos podían ser formadores de fibras, formadores de redes o asociados a fibras. Resulta ser que dependiendo de esta clasificación, cuando el colágeno sea un formador de red o un asociado a fibra, ellos conservan los propéptidos. Ellos conservan los propéptidos. Mientras que si es un formador de fibra, estos son los colágenos que se les va a recortar el propéptido del final. O sea, los formadores de red y fibras, miren, formadores de red y asociados a fibras conservan los propéptidos. Los formadores de fibras, que son los más estudiados, son los que se transforman en tropocolágeno. ¿Sí? O sea que en un colágeno formador de red o en un asociado a fibra va a tener algún vínculo con la procolágeno peptidasa. No, No. No. Los únicos que se les van a cortar, escuchen bien este término, ¿eh? Los únicos que van a recibir un recorte o escisión o escindir, ¿sí? Se escinde, quiere decir que se corta. Ese es un término que se utiliza mucho en las preguntas del examen. Corte o escisión, ¿sí? Le dicen cuando tal cosa escinde tal otra, ¿sí? Es porque cortó tal cosa a una determinada estructura. La quitó de ahí, ¿sí? Bien.
¿Cuál sufre escisión entonces de estos tipos de colágeno? El tropocolágeno. No es la respuesta. Los formadores Ah, de no, fibra. no. Colores de fibra. Los formadores de fibra son los que Sí. sufren el recorte, ¿sí? Claro, cuando se corta, yo entendí igual, Facu, ¿eh? Cuando cortás, esta estructura nueva se llama tropocolágeno. Pero, ¿cuáles son los que reciben el recorte? Los formadores de fibra, ¿sí? Y ahora, esto es parecido como cuando, siempre les digo, uno piensa en todo esto y dice, ¿para qué le vas a poner en la estructura un excedente de aminoácidos si después se lo va a terminar cortando? A ver, uno pensaría en eso. Pero en realidad, acá en el caso de los colágenos, hay algunos que el propéptido termina formando parte de la estructura definitiva del colágeno, que es cuando es un formador de red o un asociado a fibra. En esos casos, el propéptido es parte de la propia cadena, permanece como parte de la propia cadena. En el colágeno formador de fibra es donde el propéptido se recorta. Y al recortarse los propéptidos, se transformó en una nueva estructura que se llama tropocolágeno. ¿Sí? Pero entonces, en un formador de fibra, ¿con qué objetivo se fabrica? Con un propéptido, si al final se lo vas a terminar recortando. ¿Sí? Es parecido más o menos a lo que pasaba con el péptido señal en el caso de la fabricación de una proteína. El péptido señal te indicaba básicamente el camino que se va a seguir. Dependiendo si tenía péptido señal o no, el proceso era cotraduccional o posttraduccional, y eso definía prácticamente todo, la presencia o ausencia del péptido señal. En este caso, el propéptido, ese excedente de aminoácidos con el que se suelen fabricar las cadenas alfa del colágeno, tienen un cierto objetivo. Si vos ves la fibra colágena en la matriz extracelular, acuérdense que yo saco los ladrillitos chiquitos para armar el muro afuera. La fibra colágena sería como el muro. Pero ¿qué fabrica la célula? ¿La célula fabrica muro o fabrica ladrillitos? Ladrillito. Ladrillos. Claro, la célula fabrica ladrillos, no fabrica muros. Si esto es la fibra colágena, si esto es una fibra colágena que de hecho suelen ser más grandes incluso, yo no puedo fabricar la fibra colágena dentro de la célula y hacer exocitosis a través de su membrana. Porque si hago una exocitosis de un componente tan, pero tan grande como esta fibra colágena, lo que va a causar es que la membrana sea destruida. Yo no puedo fabricar fibras colágenas dentro de la célula. Yo lo que puedo fabricar son triples hélices dentro de la célula. Al sacar las triples hélices, sí, salen fácil. Pero yo no puedo sacar esto a través de una membrana plasmática porque es muy grandota. Entonces lo que hace la célula es mandar los ladrillitos, entre comillas, que serían las triples hélices del colágeno, las manda hacia afuera para que afuera se vayan ensamblando unas con otras y de esa manera se forme la microfibrilla, la fibrilla del colágeno y finalmente la fibra colágeno. ¿Sí? No se puede fabricar fibras dentro del citoplasma. Lo que se va a fabricar en el citoplasma van a ser las triples hélices que van a ser llevadas por el sistema endomembrana hacia el exterior celular y recién en el exterior van a ir juntándose con otras triples hélices. ¿Sí? Siempre les digo, porque la gran pregunta es, en este caso, en el formador de fibra, ¿para qué lo fabricás con un excedente de aminoácidos si lo vas a terminar recortando? La respuesta es la siguiente. Cuando la triple hélice tiene el excedente de aminoácidos,
no está en condiciones, cuando tiene el excedente de aminoácidos, no está en condiciones de poder juntarse con otras triples hélices. No se puede ir ensamblando con otras triples hélices. Es como que vos tengas, siempre digo, como un boligoma con la tapita puesta. Si vos tocas la tapa, la zona que está la tapita, se supone que no te tendría que pegar, no tendría que estar pegajosa la punta del boligoma. Pero si vos le sacás a la plasticola o al boligoma la tapa y tocas la punta, va a estar pegajosa. El excedente de aminoácidos sería como esa tapa. Cuando tiene excedente de aminoácidos, la triple hélice no se pega con otras. Pero cuando se le recortan los propéptidos, esos sectores de los extremos se vuelven pegajosos y eso le permite a la triple hélice pegarse con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. ¿Está? Entonces, exactamente, la función del, del propéptido, la función del propéptido, ¿para qué se lo conservó dentro de las células y después se lo van a terminar recortando en la matriz por acción de la procolágeno peptidasa? Se lo conservó dentro de la célula porque al estar presente dentro de la célula, al estar como procolágeno dentro de la célula, eso evita que las triples hélices se puedan asociar con otras y que formen microfibrillas dentro del propio citoplasma. Las microfibrillas también son asociaciones que son bastante grandotas como para poder liberarlas hacia afuera. Entonces, el propéptido no solamente va a ser importante para dirigir la formación de la triple hélice, no solamente que va a ser importante para dirigir la formación de la triple hélice, sino que además evita la formación de fibrillas en el citoplasma. ¿Sí? No permite que las triple hélices se ensamblen con otras al estar ese excedente de aminoácidos. Por eso es importante que esté dentro de la célula, pero una vez que está afuera, si vos ya querés que se vaya pegando con otros, ¿qué haces? ¿Qué te convendría hacer si querés que la triple hélice se pegue con otras triples hélices afuera? ¿Le recortás? Que te corte el exceso. Se le Su recorta el exceso. propéptido. Claro, en la matriz recién se le recorta el exceso. Ojo con eso, porque le han hecho preguntas como que el recorte del exceso de aminoácidos o del excedente de aminoácidos se realiza por acción de una enzima matricial conocida como procolágeno peptidasa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿El recorte siempre se realiza? No, Falso. No siempre No. se realiza, depende del tipo de colágeno del que estés hablando, ¿sí? Y el excedente de aminoácidos que se recortó, obviamente que se recicla, se lo destruye y se reutilizan los aminoácidos. ¿Vamos hasta acá? sí, Cristian. Bien. ¿Cuál es la función entonces del excedente de aminoácidos? Evitar que se peguen otras cadenas. Dijo la muda. Está bien, pero no. Evitar la formación de fibrina en el citoplasma. Evitar la formación de fibrillas en el citoplasma. Y otra cosa más dije. Y dirigirlos hacia el Dirige la formación de la triple hélice. Dirige la formación de la triple hélice. No confundirse el número de cadenas alfa con el número de colágenos, ¿eh? Son más numerosas las cadenas alfa que se combinan de distintas maneras para formar. Hoy ya se conoce que hay más de 20 tipos de colágeno, pero generalmente le suelen decir unos 20 tipos de colágeno, ¿sí? Vean eso, con el tema de los números y demás, ¿sí? Bueno, esto respecto al eh, todo lo que sea la fabricación del colágeno, lo que se llama colágenogénesis, ¿sí? Y su traslado hasta la matriz extracelular. Esto tienen que aprendérselo, por favor, la diferencia entre el colágeno 1 y el 2. El colágeno 1 y el 2, eso le preguntar en el examen también.
Ahí les muestra la vitamina C como un cofactor de la hidroxilación, se considera, ya que lo que hace la vitamina C es transformar en su estado activo a la hidroxilasa, que se encarga de la hidroxilación. La hidroxilación es responsable de triple hélices que Más fuertes. estables, más fuertes, ¿sí? Las cadenas alfa se van a seguir fabricando por más que no haya vitamina C. Una cosa es la fabricación de la proteína y otra cosa es su estabilidad. Las cadenas alfa del colágeno se pueden seguir fabricando y no necesariamente ser estables. Lo que hace la vitamina C es colaborar en su estabilidad para que no se desarmen las triples hélices. ¿Sí? Si llegara a faltar la vitamina C, eso se puede manifestar como una enfermedad conocida como escorbuto. ¿Sí? Y el escorbuto tiene lesiones en todos los tejidos con colágeno, o sea, se pueden manifestar básicamente en cualquier lugar, pero de los síntomas más frecuentes va a tener encías que se inflaman, que tienden al sangrado fácil, dolores óseos, dolores articulares, ¿sí? Caída de dientes, ¿sí? Se te aflojan la tecla, ¿eh? Cuando tenés poca vitamina C, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa hay que saber? Que esto ya lo pueden ir adelantando por su parte, porque no era la idea hablar de colágeno ahora, pero bueno, se dio así. Tienen que saber las ubicaciones de los colágenos uno y 2, sobre todo. Esto se suele preguntar, ubicación de los colágenos, ¿sí? Todo lo que sea tejido cartilaginoso, como los discos intervertebrales, rodetes y meniscos de las articulaciones, aparece el colágeno tipo 2, que tiene una función de resistencia a la compresión intermitente. Resistencia a la compresión intermitente. Algo intermitente es algo que en un momento ocurre y en otro momento no. En un momento ocurre y en otro momento no. Es intermitente, como las luces que se prenden un rato, después se apagan. Se prenden, se apagan. ¿Sí? Algo que está ocurriendo en un momento y otro momento no. ¿Sí? Compresión intermitente, o sea, momentos de presión, momentos de relajación. Momentos de compresión, momentos de relajación, ¿sí? Es una compresión intermitente. Las articulaciones son de compresión intermitente en general, ¿sí? Entonces, todo lo que sea cartilaginoso justamente aparece en las articulaciones, ¿sí? Y su función justamente todo lo que sea cartilaginoso, lo que trata de hacer es formar como una especie de almohada entre una superficie y otra, para que en los momentos en que se comprime un hueso contra otro, ¿sí? Que no haya un roce directo de hueso con hueso. Si vos tenés algo en el medio, como una especie de almohadilla, que amortigue esa presión, eso va a ayudar a que no duela esa compresión, ¿sí? El tejido cartilaginoso se caracteriza por una buena hidratación, ¿sí? Entonces, eh, eso es básicamente lo que hay que prestar la atención principalmente del colágeno tipo 2, ¿sí? Ubicación en tejidos cartilaginosos como discos intervertebrales, rodete y meniscos, y su tarea es la resistencia a la compresión intermitente. En el colágeno tipo 1, huesos, tendones, dermis de la piel, aponeurosis, dentina, ligamentos son los lugares más importantes donde se encuentra el colágeno 1, que en este caso también brinda resistencia, pero miren lo que dice. Brinda resistencia a las fuerzas de tracción, tensión o estiramiento, ¿sí? Este es compresión intermitente, este es resistencia a la fuerza de tracción. Cuando se tironea un tejido, ¿sí? Se soporta esa mayor tracción, tensión o estiramiento gracias al componente del colágeno, ¿sí? Gracias al componente del colágeno que aparece en la matriz extracelular. ¿Vamos con esto hasta acá? Cristian, Sí, ¿y el Cris. colágeno tipo 4 dónde aparece normalmente? ¿Cómo? El ¿El colágeno colágeno tipo del tipo 4? 4. El colágeno tipo 4 es característico de los sectores basales de los epitelios en una estructura que apoya sobre la zona
basal del epitelio, que es justamente la lámina basal. En la lámina basal de los epitelios, ahí es donde principalmente va a aparecer el colágeno tipo 4, ¿sí? Lámina basal de epitelios. Igual no les suelen preguntar eso. Sí les piden ubicación del colágeno tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Ubicación del colágeno tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Y las funciones que tienen. Ahí ya comprendimos todo este dibujito, ¿sí? Ahora se los paso enseguida, ya vamos a hacer un recreo. Eh, En la matriz recién se ensambla las fibridas de colágeno y las fibras colágeno, ¿sí? Eh, la célula se encarga de liberar solamente moléculas de triple hélice del colágeno, ¿sí? ¿Qué más? Acá hay otras diferencias entre el colágeno 1 y el 2. Fíjense la ubicación, la misma que ya les comenté anteriormente. La función de resistencia, pero uno da compresión intermitente y otro la tensión, tracción, estiramiento de un tejido. Esto siempre se suele preguntar, diferencia entre colágeno 1 y 2. Este es heterotrimérico y este es homotrimérico, y de los dos, el más abundante es el 1. ¿Sí? Con el tema del heterotrimérico y homotrimérico, hetero hace referencia a diferente y homo igual, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de cadenas alfa que presenta. Las cadenas alfa que formaban el colágeno, yo les dije que se llamaban alfa 1, alfa 2, alfa 3, y así se van enumerando. En el caso del colágeno 1, que es heterotrimérico, tiene que tener distintos tipos de cadenas alfa, constituyendo su triple hélice. En el caso del colágeno tipo 1, vamos a tener dos cadenas alfa 1, dos cadenas alfa 1, dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Cruzado los números, ¿sí? La alfa 1 son dos cadenas y la alfa 2 son una cadena. Dos alfa 1 y una alfa 2. Así se forma la triple hélice del colágeno de tipo 1. En el caso del colágeno tipo 2, ¿cuál era la roja? Alfa uno. Alfa 1. Alfa 1. Bueno, miren, ¿qué tiene el colágeno tipo 2? Todas son alfa uno. Todas son alfa 1. Tres cadenas alfa 1 forman el colágeno de tipo 2. Por eso es homotrimérico. Porque los tres elementos que la forman, el trímero está formado por moléculas idénticas. Por eso es homotrimérico. ¿Estamos con esto? Sí, Cristian. Eso es lo más importante respecto a todo lo que tenga que ver con el colágeno. Llegado el momento, hacemos rapidito ese repaso, por favor. Háganme recordar, pues seguramente en algún momento me vaya a perder con esto, pues no era la idea darlo ahora, entonces seguramente después piense que no lo di, Chris, pero háganme acordar que la parte Sí, de igual, colágeno ya la comentamos. Sí, ¿qué tipo de cadena alfa era la del colágeno 2? alfa 1, 3 alfa 1. Dale. Vamos, esta diferencia del cuadrito son las que se suelen preguntar del colágeno 1 tipo 2, ¿sí? Muy pues sí, importante eso. está bueno que igual lo digas porque se pregunta mucho eso. Sí, hay años que por ahí se suelen tomar dos o tres preguntas, Ah, hay años que por me ahí... preguntaron la otra también, el otro dibujito, cuáles eran los aminoácidos que formaban parte. Ese preguntan muchísimo. Eso casi todos los años preguntan, o en biología o en química. Lo de globular y fibrilar también juegan con eso para ser verdadero o falso. Las ubicaciones del colágeno, la resistencia a qué brinda el colágeno 1 y el 2. Todo esto que le estoy resaltando
Es todo lo más preguntado, ¿sí? Bien, ¿hasta acá me van siguiendo con esto? Sí, Cris. Cris, Después vamos a ver el componente no fibrilar y las glucoproteínas, no es algo que me interese demasiado. Sí hay que saber de que apréndanse el cuadro, por favor. Dentro del componente no fibrilar amorfo están los glucosaminoglucanos, proteoglucanos o proteoglicanos, es lo mismo, ¿sí? Agua y sales, ¿sí? Y las variedades de glucosaminoglucanos, todos los sulfatados, condroitín, dermatán, heparán, queratán y la heparina, son todos condroitín, dermatán, heparán y queratán, sulfato termina, o sea que me está dando el nombre, me está indicando que son sulfatados, o sea que tienen grupos químicos de azufre. La heparina también se la suele llamar heparina sulfato, o sea que también corresponde a los sulfatados. De todo esto, la heparina es importante porque la heparina se suele utilizar como un Un anticoagulante. anticoagulante, como un anticoagulante se suele utilizar la heparina, ¿sí? O sea, para no dejar que la sangre se coagule. Cuando vos le sacás sangre a una persona y la querés mandar a estudiar al laboratorio, vos no sabés cuánto tiempo va a tardar el que está trabajando en el laboratorio desde que vos le entregaste la sangre hasta que ve la sangre, hasta que se pone a estudiarla. Entonces, en todo ese tiempo, cuando la sangre se queda quieta, se puede llegar a coagular. Para evitar eso, cuando vos le sacás sangre a una persona con una jeringa, se suele mojar la jeringa muy brevemente, se hace que tome contacto nomás con un líquido que es la heparina, para, al tomar contacto ya con las paredes de la jeringa, por más que vos no veas ninguna gotita, ya tomó contacto la heparina con la pared de la jeringa, entonces cuando vos le sacás la sangre a la persona, esa sangre no se va a poder coagular, no se va a coagular, ¿sí? Necesitas que la sangre no se coagule para poder estudiarla. Entonces, tenés que colocarle un anticoagulante para evitar eso. La heparina es un anticoagulante. Y el único GAG no sulfatado es el ácido hialurónico, ¿sí? Utilizado en estética, ¿sí? Tratamiento antiedad, ¿sí? Porque tiene una gran capacidad de atracción de agua, ¿sí? Entonces da como mayor aspecto de humedad de la cara, de la piel en general, entonces piel bien hidratada parece más joven, ¿sí? Bien, otra cosa que quiero que sepan ya desde ahora, porque lo voy a preguntar y tienen que saberlo bien. Los GAGs son polisacáridos complejos, o sea que son azúcares. Básicamente son azúcares, ¿sí? Son azúcares. Ya el nombre me dice glucosaminoglucanos. Ya me está dando indicación de que son azúcares. ¿Cuál es la diferencia de un GAG, que es un azúcar, con un proteoglucano? Que el proteoglucano ya tiene un componente proteico. O sea que mientras que los GAGs son azúcares, son hidratos de carbono, más específicamente polisacáridos, los proteoglucanos ya son glucoproteínas. Glucoproteínas. Ya tienen un componente proteico asociado. ¿Vamos con esto hasta acá? Sí, Cris. Esto es forma de presentación general nomás del cuadro de la matriz, ¿sí? Después, háganme acordar de que ya le di esto, del colágeno. No se hagan los vivos. Eh. Bueno, la cuestión es esta. En la matriz extracelular se ven así los componentes, ¿sí? Después vamos a ver cómo se genera toda esa gran hidratación de la matriz, gracias a una serie de componentes que garantizan que el agua sea abundante en ese espacio. Y si vos alrededor tuyo tenés todo un colchón de agua que te está rodeando, obviamente que eso es algo ideal como elemento de protección para la propia célula, ¿sí? Bien,
Y volvemos a lo que nos tocaba, ¿sí? Que es cerrar la parte de lo que tenga que ver con esto del colágeno que les comentaba. Desde acá nos desviamos, ¿sí? El colágeno es un componente abundante de la matriz, pero la fibra colágena ya se forma en la matriz. Lo que se forma dentro de la célula son las triples hélices del colágeno, ¿sí? Que se generan en el interior celular y que son trasladadas gracias al sistema de endomembrana hacia la matriz extracelular. Ya en la matriz, las triples hélices se van a ensamblar con otras luego de la acción de la procolágeno peptidasa que recorta los propéptidos terminales, le recorta los propéptidos terminales y eso permite que las triples hélices se puedan ir aglomerando, juntando unas con otras, ensamblando unas con otras y de esa manera dar origen a la fibra colágena. Normalmente, y con esto les doy el recreo, normalmente la vitamina C participa en la activación de las hidroxilasas, ¿sí? Que se encargaba del agregado de los grupos oxidrilos y esos grupos oxidrilos generaban enlaces puente de hidrógeno entre las cadenas, haciendo que las cadenas queden súper enrolladas, ¿sí? Y que sean resistentes. Normalmente, la vitamina C se podría fabricar, la vitamina C, ya me apagaron todas las cámaras de nuevo, la vitamina C se tendría que fabricar a partir de la glucosa, ¿sí? La vitamina C tendría siempre que ser derivado de una glucosa, ¿sí? Se podría tener que fabricar, se supone que la vitamina C puede ser un derivado de la propia glucosa, o sea que se supone que si yo consumiera glucosa, ya con esa glucosa que yo consumo, mi cuerpo tendría que tener la capacidad de fabricar vitamina C. Se supone. ¿Cuál es el tema en todo esto? El tema es que para poder transformar desde glucosa a vitamina C, vos necesitas la presencia de una enzima que se llama L-gulonolactona oxidasa. ¿Sí? La enzima L-gulonolactona oxidasa se encarga de esta conversión de glucosa a vitamina C. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay otras especies que la tienen a la L-gulonolactona oxidasa. Pero nosotros, como humanos, en nuestros genes, no está codificada la información para fabricar esta enzima. Como consecuencia de la falta de esta L-gulonolactona oxidasa en la raza humana, nosotros tenemos que consumir vitamina C como vitamina C. No puedo obtener vitamina C a partir de la glucosa. Yo tengo que consumir vitamina C por sí misma, ¿sí? Porque en ese proceso de transformación participa esa enzima que nosotros como humanos no la tenemos. Entonces, no podemos fabricar vitamina C a partir de la glucosa. Tendría que pertenecer la vitamina C al grupo de las vitaminas fabricadas por el propio cuerpo, ¿sí? Pero en nuestro caso en particular, no se respetaría eso porque carecemos de esa enzima, no tenemos esa enzima que se encarga de realizar eso. ¿Todos siguiéndome? Sí, Cris. ¿Cómo era el nombre de la Cris, enzima? Sí, ¿cómo era el nombre de la enzima? ahí está. L-gulonolactona oxidasa. Gracias, Cris. ¿Quién Ah, le pone esos nombres? ¿cómo? ¿Quién le pone esos nombres? Sí, te juro. No le podían poner, no sé, Ramonita, ¿entendés, no? Clarita, ponele, pues. Qué sé yo, bro. Tal cual, ¿eh? Bien. Y con eso vamos a hacer un recreíto, ¿sí? Ahora cuando volvemos del recreo,
les voy a comentar acerca del último factor limitante de la movilidad de una proteína, que va a ser la zonula occludens. O sea que acá, ojo, porque es una explicación bastante linda, escopada, ¿sí? No corresponde tampoco al tema membrana plasmática, o sea que otra vez vamos a comentar algunas cositas extra, pero que me van a ayudar. Si lo voy a comentar es porque es útil, ¿sí? Para el siguiente tema que vamos a empezar, que es el tema de transporte. Va a estar relacionado con transporte la siguiente explicación después del recreo. Vamos a explicar básicamente en qué consiste la zonula occludens. Vamos a ubicarla dentro de lo que son las especializaciones de membrana, porque eso forma parte de otro tema que son las especializaciones de membrana, donde vamos a recordar a qué se llamaba apical, lateral, basal, y acá está la zónula occludens. ¿Ven? La zónula occludens. Vamos a recordar algunas cosas básicas de las especializaciones de membrana y vamos a ver qué hace la zónula occludens a nivel de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es un temazo este que por ahí no se le suele dar la suficiente importancia y es básicamente un elemento recontra protector para nuestro bienestar, ¿sí? Y para evitar todo lo que sea pasaje libre de materiales y evitar la propagación de infecciones en cierta forma, ¿sí? Ya vamos a hablar ahora, después del recreo, un poco más acerca de esta zonula occludens, que corresponde, ya les digo, al tema especializaciones de membrana, pero que me va a ayudar también a entender un poquito algunas cosas relacionadas con el tema de transporte. Corto el video.